Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Santo, santo eres. Aleluya. Bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Amado. Es un privilegio que nos acompañe en este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Mi oración es que el Espíritu Santo obra en nuestro entendimiento, abra nuestro entendimiento y hable a cada uno de nuestros corazones. Aleluya. Hoy meditaremos en uno de los capítulos más impactantes del libro de los Hechos, Hechos 9 del 1 al 19, donde encontramos la historia de la conversión de Saulo de Tarso. Este hombre era conocido por perseguir a los cristianos y por sembrar temor entre la iglesia. Sin embargo, un encuentro con Jesucristo cambió completamente el rumbo de su vida. Aleluya. Este pasaje nos recuerda una verdad poderosa. Nadie está demasiado lejos para que la gracia de Dios lo alcance. Aleluya. El mismo hombre que respiraba amenaza y muerte llegó a convertirse en uno de los más grandes predicadores del Evangelio. Esto nos enseña que Dios no mira nuestro pasado para condenarnos, sino nuestro futuro para transformarnos. Aleluya. También veremos la obediencia de Ananías, un discípulo sencillo que a pesar de sus temores, respondió al llamado de Dios. Su disposición permitió que Saulo recibiera la vista, fuera lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y comenzará el ministerio por el cual había sido escogido. Aleluya. A lo largo de esta reflexión descubriremos que Dios transforma vidas por medio de su gracia. Aleluya. La obediencia abre puertas para que Dios haga milagros. El Espíritu Santo capacita a quienes Dios llama. Todo creyente tiene un propósito en el reino de Dios. Aleluya. No importa cuál haya sido nuestro pasado. En Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Aleluya. Que mientras reflexionamos en este hermoso pasaje, podamos hacer la misma pregunta que hizo Saulo cuando encontró a Jesús. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Eso está en Hechos 9:6. Aleluya. Que esa sea también nuestra oración para que Dios transforme nuestro corazón, fortalezca nuestra fe y nos use como instrumento para llevar su amor y su salvación a otros. Aleluya. Comencemos en este tiempo de reflexión con corazones abiertos y dispuestos a escuchar la voz del Señor. Aleluya, mi alma te alaba. Antes de empezar, vamos a hacer una oracióncita para así entonces leer la palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este nuevo día y por el privilegio de reunirnos en tu nombre. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad que nos sostiene cada día. Aleluya. Te pedimos que tu Espíritu Santo, poderoso Dios, aleluya, que tu Espíritu Santo, aleluya, esté con nosotros durante este tiempo. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra y preparar nuestros corazones para recibir lo que quiere enseñarnos. Ayúdanos a poner en práctica tus enseñanzas. Aleluya, mi alma te alaba. A reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas diarias. Poderoso Dios, aleluya, santo, santo. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Bendice a cada persona que está conectada o las que se vayan a conectar después, Padre, y a sus familiares. Fortalece a quienes están pasando por dificultades. Aleluya. Dale paz a los que necesitan y renueva nuestras fuerzas para seguir caminando contigo. Aleluya.
Ponemos esta reflexión en tus manos y te pedimos que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Compartan el video para que los que están por ahí, para que las personas que puedan ser de bendición también esta reflexión. Aleluya, mi alma te alaba. Vamos a leer en Hechos 9, del 1 al 19. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si las hallases algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeses presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar cosas, aleluya, dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, quien entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Santo, santo eres. Poderoso Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Que nos enseña Hechos 9:1. Saulo, respirando aún en amenaza
y muerte contra los discípulos, el Señor vino al sumo sacerdote. Este versículo presenta a Saulo antes de su encuentro con Jesús. Su corazón estaba lleno de odio y de un profundo deseo de perseguir a los creyentes. Sin embargo, Dios estaba a punto de cambiar su historia para siempre. Aleluya. ¿Qué nos enseña? El pecado endurece el corazón. Saulo estaba convencido de que hacía lo correcto, pero en realidad luchaba contra el plan de Dios. Aleluya. Que esto nos aplica a nuestras vidas. Debemos examinar nuestro corazón constantemente para no permitir que el orgullo, el enojo o el resentimiento nos alejen de Dios. Aleluya. En Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Aleluya. Nadie está demasiado lejos para que Dios lo alcance. Aunque Saulo perseguía a los cristianos, Dios no los rechazó. Al contrario, lo llamó para cumplir un gran propósito. Aleluya. Que esto nos aplica. Nunca debemos dejar de orar por quienes parecen más alejados de Dios, porque Él puede transformar cualquier vida. Aleluya. El celo sin conocer verdaderamente a Dios, puede llevar al error. Saulo tenía pasión por su religión, pero no conocía a Jesucristo. Aleluya. Que esto nos aplica. No basta con tener religión, necesitamos una relación personal con Jesús. Aleluya. Dios ve lo que nosotros no vemos. Aleluya. Aleluya. Las personas solo veían a Saulo como un perseguidor, pero Dios veía en él a un futuro apóstol. Aleluya. Que esto nos aplica. No juzguemos a las personas por su pasado. Dios puede hacer de ella un instrumento para su gloria. Aleluya. Esto es tan importante, ¿verdad? Que no debemos, tantas cosas que yo he pasado, ¿verdad? Que yo digo, cuando uno viene a los caminos del Señor, que ya el Señor te perdonó y tiró todos esos pecados, como dice la Biblia, al fondo del mar, ¿por qué traer esos pecados para atrás? Si ya cuando uno acepta al Señor, ya uno es una criatura nueva, ya esos pecados, si el Señor los tiró al mar, yo ni me acuerdo de ellos, porque a veces cometemos el error, ¿verdad?, de las personas que juzgamos tanto, que si Dios lo perdonó y pidió perdón a todo el mundo, porque he tenido experiencia, porque al venir a los caminos del Señor, aunque como dice a veces, con que no sea culpa tuya, uno debe pedir perdón, ¿verdad? Y uno lo hace, y si las personas te perdonan, ¿por qué después siguen con el rencor? Pero nada, hay que orar por todas esas personas, ¿verdad? Porque el Señor es bueno, y cuando uno se arrepiente, que todo eso queda en el pasado. Pueden pasar 5, 20 años y es increíble cómo por un pasado las personas te dejan de hablar, te juzgan, te humillan, pero anyway, Dios sabe todo por lo que pasamos, ¿verdad? Y lo que hay que seguir orando, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor por todas esas personas para que el Señor le limpie sus corazoncitos y vengan a los caminos del Señor, que es lo más importante, que su alma se salve, porque eso, cuando nosotros entramos cuando somos, ¿verdad?, que aceptamos al Señor y todo, que cambiamos, que el Señor quita tantas cosas de uno, que uno empieza a ver, wow, lo más que uno se preocupa es por esas almas, que se salven, porque uno sufre tanto cuando el Señor no manda, cuando una persona muere, ¿verdad? Porque no todo el mundo se va con el Señor, pero cuando una persona muere y se va sin el Señor, uno sufre tanto,
que eso es bien fuerte, porque uno quiere que todo el mundo se salve, que cuando llegue el día que el Señor nos mande a llamar, que podamos irnos con Él. Y la gloria y la honra es del Señor. Poderoso Dios, aleluya. Santo. Y esto me ministraba mucho, porque a veces lo que nosotros no oímos y no vemos, el Señor lo ve todo. Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Y Él también oye lo que nosotros no podemos oír. Aleluya, y la gloria y la honra es del Señor. Antes de una gran transformación, Dios prepara el escenario. Aleluya. Hechos 9:1 muestra el peor momento de Saulo, justo antes de encontrarse con Cristo. Aleluya. Que esto nos aplica muchas veces cuando parece que todo está perdido. Dios está preparando un camino extraordinario. Aleluya. Santo eres. Hechos 9:1 nos recuerda que la gracia de Dios es más poderosa que el pasado de cualquier persona. El hombre que respiraba amenaza y muerte llegó a ser uno de los más grandes predicadores del evangelio. Si Dios pudo transformar a Saulo, también puede transformar cualquier corazón, restaurar cualquier familia y darle un nuevo propósito a cualquier vida. Aleluya. Ningún corazón es demasiado duro para que la gracia de Dios no pueda transformarlo. Donde el hombre ve un perseguidor, Dios ve un instrumento escogido. Aleluya. En Hechos 9:2, y le pidió cartas para sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aleluya. Este versículo muestra el intenso deseo de Saulo de perseguir a los seguidores de Cristo. Sin embargo, también prepara el escenario para uno de los encuentros más extraordinarios con el Señor. Aleluya. ¿Qué nos enseña este versículo? El odio puede llevar a cometer grande injusticia. Saulo estaba dispuesto a viajar muchos kilómetros para arrestar a los cristianos, creyendo que hacía lo correcto. Aleluya. Que esto nos aplica. Cuando el corazón está lleno de odio, orgullo o fanatismo, podemos lastimar a otros sin darnos cuenta. Por eso debemos pedir a Dios un corazón lleno de amor y sabiduría. Aleluya. Seguir a Cristo puede traer oposición. Los creyentes eran perseguidos simplemente por seguir a Jesús. Aleluya. Que esto nos aplica. Ser discípulo de Cristo puede implicar dificultades, pero Dios promete estar con nosotros y sostenernos en medio de las pruebas. Aleluya. En Juan 16:33, en el mundo tendráis aflicciones. Aleluya. Pero confía, yo he vencido al mundo. Aleluya. La iglesia era conocida como el camino. Los primeros cristianos eran identificados por su forma de vivir y seguir a Jesús. Aleluya. Que esto nos aplica. Nuestra vida debe reflejar a Cristo de tal manera que otros puedan reconocer que caminamos con Él. Aleluya. En Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Dios puede cambiar el rumbo de una vida. Saulo salió hacia Damasco con el propósito de encarcelar cristianos, pero Dios tenía un plan completamente diferente. Aleluya, que esto nos aplica. Aunque una persona parezca estar muy lejos de Dios, Él puede intervenir y transformar su vida en un instante. Aleluya. Dios no hace acepción de personas.
El versículo menciona que Saulo buscaba hombres o mujeres, mostrando que la persecución afectaba a todos los creyentes. Aleluya. Que esto nos aplica del mismo modo, Dios ama, llama y usa tanto a hombres como a mujeres para extender su reino. Aleluya. En Hechos 9:2 nos enseña que los planes del ser humano nunca son más grandes que los planes de Dios. Saulo iba con autoridad humana para perseguir a la iglesia, pero en el camino se encontró con la autoridad del Rey de Reyes. Dios transformó al perseguidor en predicador y al enemigo del evangelio en uno de sus más grandes defensores. Aleluya. Cuando Dios sale a nuestro encuentro, nuestros propios planes quedan atrás y comienza el propósito perfecto que Él ha preparado para nuestras vidas. Aleluya. En Hechos 9:3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Este versículo marca el momento en que la vida de Saulo cambió para siempre. Mientras iba camino a Damasco con la intención de perseguir a los cristianos, Jesús se le manifestó con una luz del cielo. Fue el inicio de su transformación. Aleluya. ¿Qué nos enseña este versículo? Dios puede encontrarnos en cualquier momento. Aleluya. Saulo no estaba buscando a Jesús. Era Jesús quien salió a su encuentro. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Dios toma la iniciativa para buscarnos, aun cuando estamos lejos de Él. En Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Un encuentro con Cristo transforma la vida. Ese resplandor no solo iluminó el camino de Saulo, iluminó su corazón y cambió su destino. ¿Qué nos aplica? Un verdadero encuentro con Jesús produce una transformación profunda en nuestra manera de pensar, vivir y actuar. Aleluya, mi alma te alaba. Poderoso Dios, aleluya. La luz de Cristo vence las tinieblas. La luz que rodeó a Saulo venía del cielo y representaba la presencia y la gloria de Dios. ¿Qué nos enseña? Jesús es la luz que disipa el pecado, la confusión y la oscuridad espiritual. Aleluya. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Aleluya. Dios puede interrumpir nuestros planes para cumplir su propósito. Saulo iba con un objetivo muy claro: perseguir a los cristianos, pero Dios detuvo su camino para darle una nueva misión. Aleluya. Que esto nos aplica. A veces Dios cambia nuestros planes porque tiene algo mucho mejor preparado para nosotros. Aleluya. La gracia de Dios llega de manera inesperada. El encuentro de Saulo con Cristo fue repentino. No lo esperaba, pero Dios tenía el momento perfecto para llamarlo. Que esto nos enseña, nunca debemos pensar que alguien está demasiado lejos de Dios. Aleluya. Él puede tocar un corazón en el momento menos esperado. Aleluya. En Hechos 9:3 nos recuerda que cuando la luz de Cristo entra en nuestras vidas, todo comienza a cambiar. Así como Jesús detuvo a Saulo en el camino a Damasco, también puede detenerlo cuando vamos por un camino equivocado y guiarnos hacia su voluntad. Su luz no viene para condenarnos, sino para transformarnos y darnos un nuevo propósito. Aleluya. Un solo encuentro con Jesús puede cambiar para siempre el rumbo de una vida. La luz de Cristo transforma el pasado
ilumina el presente y da esperanza al futuro. Aleluya, mi alma te alaba. Aleluya. Deme un momentito por aquí. Poderoso Dios, aleluya, santo, santo eres. La gloria es tuya, Padre. Poderoso Dios, aleluya. Santo eres. A verificar. Poderoso Dios. En Hechos 9:4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aleluya. Este versículo describe el momento en que Jesús se encuentra con Saulo en el camino a Damasco. Es un llamado lleno de amor, autoridad y misericordia que cambiará su vida para siempre. Aleluya. ¿Qué nos enseña este versículo? Jesús nos llama por nuestro nombre. Jesús dijo, Saulo, Saulo. ¿Qué nos enseña? Dios nos conoce de manera personal. Él sabe quiénes somos, conoce nuestra historia, nuestras luchas y nuestro corazón. En Isaías 43:1, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Aleluya. Dios confronta con amor para producir arrepentimiento. Aleluya. Jesús no destruyó a Saulo ni lo condenó. Le hizo una pregunta que lo llevó a reflexionar, que nos enseña cuando Dios nos corrige, lo hace para restaurarnos, no para rechazarnos. Aleluya. Perseguir al pueblo de Dios es perseguir a Cristo. Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Aunque Saulo perseguía a los cristianos, Jesús se identificó con ellos. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. ¿Qué nos enseña? Cristo ama profundamente a su iglesia. Lo que hacemos a los hijos de Dios, también lo hacemos al Señor. Aleluya. En Mateo 25:40, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Aleluya. Esto también a mí me estaba meditando, ¿verdad? Y yo digo, a veces nosotros con la misma lengua, nosotros perseguimos a los cristianos. Porque a veces pasan cosas que vemos, está bien, puede ser que veamos cositas que no nos agrade, pero eso no nos incumbe a nosotros. Tenemos que hallar a Dios con cada uno de ellos. Dios, como uno dice, Él respalda la palabra. Y a veces uno actúa como Saulo, persiguiendo a los cristianos. Porque en los comentarios, en lo que aquello que no crees en él, porque tú lo ves haciendo esto, tú lo ves. Nosotros tenemos que coger lo bueno, coger la palabra de Dios. Lo demás, Dios se encarga con cada uno de ellos. Allá cada uno le dará cuenta a Dios por sus acciones. Por eso es que cuando lo mejor tenemos que aprender a callar y orar, porque es lo único que podemos hacer. Allá Dios con cada uno de ellos, ¿verdad? Que cada uno, todos nosotros le tenemos que dar cuenta al Señor. Así que aprendamos porque yo siento que hasta lo que hacemos a veces de hablar, de criticar y todo eso es como perseguirlos también. Estamos como Saulo, persiguiendo a los cristianos. So, tenemos que pedirle al Señor mucho que nos ayude a callar y a orar, Lo que veamos, lo pongamos en oración. Señor, tú conoces, tú sabes, ayúdalo a que se levante, ayúdalo a que sea mejor persona, porque Él te ama. Y eso es lo que hay que hacer. Y la gloria y la honra es del Señor. La presencia de Dios nos lleva a la humanidad, a la humildad. Saulo cayó al suelo ante la gloria de Cristo. ¿Qué nos enseña? Un verdadero encuentro con Dios nos hace reconocer nuestras necesidades de Él y nos lleva a rendirnos ante su autoridad. Aleluya. Dios puede cambiar el rumbo de una vida en un instante.
El perseguidor de la iglesia estaba a punto de convertirse en uno de los más grandes predicadores del evangelio, que nos enseña: nadie está tan lejos de que la gracia de Dios nos pueda alcanzar. Aleluya. Que nos aplica para nuestras vidas. Escucha la voz de Dios cuando Él te llama. Permite que el Señor examine tu corazón y te corrija. Trata con amor y respeto al pueblo de Dios. Vive en humildad delante de Cristo. Confía en que Dios puede transformar cualquier vida, incluso la que parece más difícil. Aleluya. En Hechos 9:4 nos enseña que Jesús no vino solo a confrontar a Saulo, sino a rescatarlo y darle un nuevo propósito. La pregunta: ¿por qué me persigue? No fue una expresión de ira, sino una invitación al arrepentimiento y a una nueva vida. El mismo Señor sigue llamando hoy a cada persona por su nombre, ofreciendo perdón, restauración y una misión para su gloria. Cuando Jesús pronuncia nuestro nombre, no es para condenarnos, sino para transformarnos. Su llamado siempre abre la puerta a una nueva oportunidad y a un nuevo propósito en Él. Aleluya. Hechos 9:5, Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es de dar coces contra el aguijón. Aleluya. Este versículo es el momento en que Saulo descubre que aquel que le había aleluya. Aquel que le habla desde el cielo es Jesús. Lo que comenzó como un viaje para perseguir a los cristianos se convierte en un encuentro que transformará toda su vida. Aleluya. ¿Qué nos enseña este versículo? Un encuentro con Jesús cambia nuestra perspectiva. Aleluya. La primera pregunta de Saulo fue: ¿quién eres, Señor? Enseñanza. Todo comienza cuando reconocemos quién es Jesús. Él no es solo un personaje histórico. Es el Señor y Salvador que quiere revelarse a nuestras vidas. Aleluya. En Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús se identifica con su iglesia. Jesús respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. Saulo perseguía a los creyentes, pero Jesús sintió esa persecución como si fuera contra él mismo. ¿Qué nos enseña? Cristo ama tanto a su pueblo que considera como propio el sufrimiento de sus hijos. Esto nos recuerda la importancia de amar, respetar y cuidar a la iglesia. Aleluya. Es inútil luchar contra la voluntad de Dios. La frase dura cosa te he de dar cosas contra el aguijón hace referencia a un animal que patea un aguijón y termina lastimándose más. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Cuando resistimos la voluntad de Dios, somos nosotros quienes sufrimos. La verdadera paz llega cuando nos rendimos a su dirección. Aleluya. Dios confronta para restaurar. Jesús no destruyó a Saulo, lo confrontó con la verdad para llevarlo al arrepentimiento. Que nos enseña: la corrección de Dios siempre tiene como propósito restaurarnos y acercarnos más a Él. Aleluya. La gracia de Dios alcanza incluso a sus enemigos. Saulo había perseguido a los cristianos, pero Jesús no los rechazó. En lugar de condenarlo, lo llamó a una vida y le dio una misión.
que nos enseña la misericordia de Dios es más grande que nuestro pasado. Él puede perdonar, restaurar y usar a cualquier persona para su gloria. Aleluya. ¿Qué nos aplica para nuestras vidas? Busca conocer a Jesús cada día más. No resista la voz de Dios cuando Él te llama. Ama y honra a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Recibe la corrección de Dios con humildad. Cree que su gracia puede transformar cualquier corazón. Aleluya. En Hechos 9:5 nos enseña que el verdadero cambio comienza cuando reconocemos quién es Jesús y dejamos de luchar contra su voluntad. Aleluya. Saulo pasó de ser perseguidor a discípulo porque decidió rendirse al Señor. De la misma manera, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, Él transforma nuestro pasado, dirige nuestro presente y nos da un propósito eterno. Conocer a Jesús transforma el corazón, rendirse a su voluntad y transforma el destino. Aleluya. En Hechos 9:6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya. Este versículo muestra el momento en que Saulo deja de resistir a Dios y se rinde completamente a la voluntad de Jesucristo. Es el comienzo de una nueva vida de obediencia. Aleluya. ¿Qué nos enseña este versículo? Un verdadero encuentro con Jesús produce humildad. Saulo, que antes perseguía a los cristianos con orgullo y autoridad, ahora está temblando y temeroso delante de Jesús. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Cuando reconocemos la grandeza y la santidad de Dios, nuestro corazón se humilla y reconoce su necesidad de Él. En Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aleluya. La pregunta más importante es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Después de reconocer a Jesús, Saulo no preguntó qué pasaría con él, sino cuál era la voluntad del Señor. Aleluya. ¿Qué nos enseña? La vida cristiana comienza cuando dejamos de hacer nuestra voluntad y buscamos cumplir la voluntad de Dios. Aleluya. La obediencia abre el camino al propósito de Dios. Jesús no le reveló todo el plan de una vez, solo le dio el siguiente paso: levántate y entra en la ciudad. ¿Qué nos enseña? Dios muchas veces nos guía paso a paso. Nuestra responsabilidad es obedecer lo que Él nos muestra hoy, confiando en que revelará, aleluya, lo demás a su debido tiempo. Poderoso Dios, aleluya. En Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. Dios tiene un propósito para cada persona. Aunque Saulo había vivido persiguiendo a la iglesia, Dios ya tenía preparado un propósito para su vida. ¿Qué nos enseña? Nuestro pasado no impide que Dios nos use. Él puede transformar nuestra historia y darnos una misión para su gloria. Aleluya. La fe requiere acción. Jesús le dijo: levántate. ¿Qué nos enseña? La fe no es solo creer, también es implicar, obedecer y actuar conforme a la dirección de Dios. ¿Qué nos aplica para nuestras vidas esto? Ríndete completamente a la voluntad de Dios. Aleluya. Pregunta cada día: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Obedece a Dios aunque no entienda todo el camino. Aleluya. Confía en que Dios revelará su propósito paso a paso. Aleluya. Permite que Cristo transforme tu vida para servirle.
En Hechos 9:6 nos enseña que la verdadera conversión no solo cambia lo que creemos, sino también la manera en que vivimos. Saulo dejó de seguir sus propios planes para seguir los de Dios. Esa misma pregunta debe ser el deseo de todo creyente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Cuando vivimos con esa actitud, Dios dirige nuestros pasos y nos guía hacia el propósito que preparó para nosotros. Aleluya. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de decir haré mi voluntad y empezamos a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que nos enseña Hechos 9:7. Y los hombres que iban con Saulo se separaron atónitos, oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie. Eso está en Hechos 9:7. Este versículo describe la reacción de los hombres que acompañaban a Saulo. Ellos presenciaron algo sobrenatural. Escucharon la voz, pero no vieron a Jesús. Esto demuestra que Dios estaba obrando de una manera única en la vida de Saulo. Aleluya. ¿Qué nos enseña ese versículo? Dios puede tener un trato personal con cada persona. Aleluya. Los hombres que acompañaban a Saulo estaban presentes, pero el llamado era para Saulo. ¿Qué nos enseña? Dios trata con cada uno de nosotros de manera personal. Él conoce nuestras necesidades y tiene un propósito específico para cada vida. Aleluya. En Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Aleluya. No todos experimentan a Dios de la misma manera. Los acompañantes escucharon la voz, pero no comprendieron completamente lo que estaba sucediendo. ¿Qué nos enseña? Cada creyente tiene una experiencia personal con Dios. No debemos comparar nuestro caminar espiritual con el de otro. Aleluya. La presencia de Dios produce asombro. Los hombres quedaron atónitos, sorprendidos por lo que estaba ocurriendo. ¿Qué nos enseña? Cuando Dios obra, muchas veces supera nuestra comprensión y nos lleva a reconocer su poder y su grandeza. En Isaías 55:8 hasta el 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Aleluya. Dios confirma que su obra es real. Aunque los acompañantes no vieron a Jesús, fueron testigos de que algo extraordinario estaba sucediendo. ¿Qué nos enseña? Dios puede usar a otras personas para confirmar su obra en nuestras vidas y dar testimonio de su poder. Un encuentro con Cristo impacta también a quienes nos rodean. La transformación de Saulo no pasó desapercibida. Los que iban con él fueron testigos del inicio de la vida completamente nueva. ¿Qué nos enseña? Nuestra relación con Cristo puede influir y dar testimonio a quienes nos rodean. En Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aleluya. ¿Qué esto aplica para nuestras vidas? Busca una relación personal con Dios. Aleluya. No compares tu experiencia espiritual con la de otros. Aleluya. Permite que tu vida sea un testimonio del poder de Cristo. Aleluya. Confía en que Dios obra incluso cuando no entendemos todo lo que hace. Reconoce que el Señor puede usar tu transformación para impactar otras personas. Aleluya. En Hechos 9:7 nos recuerda que Dios llama de manera personal, pero su obra también alcanza a quienes están alrededor. Mientras Saulo recibió un llamado específico, los hombres que lo acompañaban fueron testigos del poder de Dios. De igual manera, cuando Cristo transforma nuestras vidas, esa transformación se convierte en un testimonio que puede inspirar a otro a buscar al Señor. Aleluya.
Cuando Dios transforma una vida, no solo cambia el corazón de una persona, también deja un testimonio que impacta a todos los que los rodean. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. En Hechos 9:8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Aleluya. Este versículo muestra las consecuencias inmediatas del encuentro de Saulo con Jesucristo. Aquel hombre fuerte, independiente, ahora estaba ciego y necesitaba que otros lo guiaran. Dios estaba preparando su corazón para una transformación completa. Aleluya. ¿Qué nos enseña este versículo? Dios puede derribar nuestro orgullo. Aleluya. Saulo había salido con autoridad para perseguir a los cristianos, pero ahora necesitaba que lo llevaran de la mano. ¿Qué nos enseña? Dios muchas veces permite circunstancias que nos hacen reconocer que dependemos completamente de Él. Aleluya. En Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Aleluya. Antes de la caída la altivez de espíritu. La ceguera física reveló una verdad espiritual. Saulo perdió la vista por un tiempo, pero comenzó a ver espiritualmente quién era Jesús. ¿Qué nos enseña? Antes de conocer a Cristo, podemos pensar que vemos con claridad, pero solo Él abre nuestros ojos para comprender la verdad. Aleluya. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Aleluya. Dios nos enseña a depender de otro. Dios nos enseña a depender de otro. El hombre que antes dirigía a otros, ahora necesitó que lo condujeran. ¿Qué nos enseña? Dios también usa a nuestros hermanos en la fe para ayudarnos, aconsejarnos y fortalecernos en nuestro caminar. La transformación requiere un poco. El encuentro con Jesús fue inmediato, pero el proceso de restauración de Saulo tomó tiempo. ¿Qué nos enseña? Dios no solo cambia nuestra vida en un instante, también nos forma y nos prepara para cumplir su propósito. Aleluya. En Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Dios convierte nuestra debilidad en fortaleza. La debilidad de Saulo fue el comienzo de una nueva vida en Cristo. ¿Qué nos enseña? Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, Él manifiesta su poder en nosotros. Segunda de Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Que esto nos aplica para nuestras vidas. Permite que Dios quite todo orgullo de tu corazón. Pídele al Señor que abra tus ojos espirituales. Aleluya. Acepta la ayuda y el consejo de otros creyentes. Ten paciencia con el proceso que Dios está haciendo en tu vida. Confía en que Dios puede usar tus momentos de debilidad para cumplir sus propósitos. Aleluya. En Hechos 9:8 nos enseña que Dios muchas veces permite que perdamos nuestra propia fuerza para que aprendamos a depender completamente de Él. La ceguera de Saulo no fue un castigo, sino una preparación para recibir una nueva visión espiritual. Antes caminaba guiando por sus propias convicciones, ahora aprendería a caminar guiado por la voluntad de Dios. Aleluya. Cuando Dios permite que nuestras fuerzas se acaben, es porque
quiere enseñarnos a caminar tomados de su mano y no de nuestras propias confianzas. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Santo eres. En Hechos 9:9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En Hechos 9:9. Este versículo describe el tiempo de preparación que vivió Saulo. Después de su encuentro con Jesucristo, durante 3 días permaneció ciego en ayuno y en profunda reflexión. Dios estaba obrando en su corazón antes de enviarlo a ministrar al ministerio. Aleluya. Poderoso Dios. ¿Qué nos enseña este versículo? Dios usa los tiempos de espera para transformar. Los 3 días de Saulo no fueron tiempo perdido, fueron un tiempo de preparación espiritual. ¿Qué nos enseña? Antes de llevarnos a un nuevo propósito, Dios muchas veces nos prepara en el silencio y en la espera. Aleluya. En Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La verdadera conversión produce arrepentimiento. Saulo dejó de comer y de beber. Este ayuno reflejaba un corazón quebrantado y dispuesto a buscar a Dios. ¿Qué nos enseña? Cuando reconocemos nuestro pecado, nace en nosotros el deseo de acercarnos más al Señor y depender de Él. En Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Dios nos llama a depender completamente de Él. Saulo no podía ver ni continuar por sus propias fuerzas. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Hay momentos en los que Dios permite que dejemos de confiar en nosotros mismos para aprender a confiar plenamente en Él. Aleluya. El ayuno y la oración nos acercan a Dios. Aunque el versículo menciona el ayuno, más adelante vemos que Saulo también estaba orando en Hechos 9:11. ¿Qué nos enseña? El ayuno y la oración fortalecen nuestra comunión con Dios y nos ayuda a escuchar su voz con mayor claridad. Aleluya. Antes del servicio viene la preparación. Aleluya. Dios no vio inmediatamente a Saulo a predicar. Aleluya. Dios no envió a Saulo a predicar. Poderoso Dios. Aleluya. Primero trabajó en su corazón. Poderoso. ¿Qué nos enseña? El Señor forma nuestro carácter antes de confiarnos grandes responsabilidades. Aleluya. En 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aleluya. ¿Qué nos aplica para nuestras vidas? No desesperes en los tiempos de espera. Dios está obrando. Aleluya. Busca a Dios con un corazón humilde y arrepentido. Aleluya. Aprende a depender del Señor en todo momento. Dedica tiempo a la oración y cuando sea apropiado al ayuno. Aleluya. Permite que Dios prepare tu carácter antes de abrir nuevas puertas. Aleluya. En Hechos 9:9 nos enseña que la transformación verdadera requiere de preparación. Antes de convertir a Saulo en un gran apóstol, Pablo, Dios lo llevó a un lugar de silencio, dependencia y comunión. A veces queremos que Dios nos use de inmediato, pero el primero desea formar nuestro corazón. Los tiempos de espera no son un castigo, son un taller donde Dios moldea a sus siervos para cumplir su propósito. Aleluya. Dios no solo se interesa por el destino al que te llevará, también se ocupa de formar el corazón que necesitarás para llegar allí. Aleluya. En Hechos 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías.
a quien el Señor dijo que en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Este versículo introduce a Ananías, un discípulo fiel y obediente, aunque no era un personaje famoso. Dios lo escogió para cumplir una misión muy importante: ayudar a Saulo en el comienzo de su nueva vida en Cristo. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. ¿Qué nos enseña este versículo? Dios usa personas comunes para cumplir grandes propósitos. Aleluya. Ananías no era un apóstol conocido, pero Dios lo eligió para ministrar a quien sería el apóstol Pablo. Enseñanza: Dios no busca personas famosas, sino corazones disponibles y obedientes. Aleluya. En 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aleluya. Dios conoce a cada uno por su nombre. Aleluya. El Señor llamó a Ananías. ¿Qué nos enseña? Dios nos conoce personalmente. Él sabe quiénes somos, dónde estamos y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aleluya. Mi alma te alaba, poderoso Dios. Aleluya. Isaías 43:1, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre y mío eres tú. Aleluya. Un corazón dispuesto responde al llamado de Dios. Ananías respondió inmediatamente. Poderoso Dios. Heme aquí, Señor. ¿Qué nos enseña? Esa debe ser también nuestra respuesta cuando Dios nos llama: disponibilidad, confianza y obediencia. En Isaías 6:8, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Dios habla a quienes tienen comunión con Él. Ananías pudo reconocer la voz del Señor porque tenía una relación con Él. ¿Qué nos enseña? Cuando más buscamos a Dios en oración y en su palabra, más sensibles somos para escuchar su dirección. Aleluya. Nuestra obediencia puede cambiar la vida de otra persona. La obediencia de Ananías fue clave en el proceso de restauración de Saulo. ¿Qué nos enseña? Muchas veces Dios quiere usar nuestra palabra, nuestras oraciones o nuestro servicio para bendecir y transformar la vida de alguien más. Aleluya. En Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Aleluya. ¿Qué nos aplican a nuestras vidas? Mantén un corazón dispuesto para servir al Señor. Aleluya. Aprende a escuchar la voz de Dios por medio de la oración y su palabra. No menosprecie las pequeñas tareas que Dios te encomienda. Cree que Dios puede usarte para bendecir y transformar la vida de otro. Responde con fe cuando el Señor te llame. Aleluya. Poderoso Dios. En Hechos 9:10 nos enseña que Dios no solo transforma vidas como la de Saulo, también usa discípulos fieles como Ananías para cumplir su obra. Mientras algunos son llamados a predicar a multitudes, otros son llamados a orar por una persona, a extender una mano o dar una palabra de ánimo. En el reino de Dios, la obediencia es más importante que la fama. Aleluya. Cuando respondemos como Ananías, heme aquí, Señor, Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de nosotros. Aleluya. Poderoso Dios. Dios no busca personas perfectas, busca corazones disponibles que respondan: heme aquí, Señor. La obediencia de un discípulo puede cambiar el destino de otra persona. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. En Hechos 9:11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Aleluya. Este versículo muestra cómo Dios le da las instrucciones precisas a Ananías para encontrar a Saulo.
también revela un detalle muy importante. Saulo estaba orando. El perseguidor de la iglesia se había convertido en un hombre que busca a Dios. Aleluya. ¿Qué nos enseña este versículo? Dios conoce todos los detalles de nuestras vidas. El Señor le dijo a Ananías el nombre de la calle, la casa, el nombre del dueño y el nombre de la persona que iba a buscar. ¿Qué nos enseña esto? Dios conoce exactamente dónde estamos y qué necesitamos. Nada escapa a su conocimiento. Aleluya. En Salmo 139, del 1 al 3. Oh Jehová, poderoso. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y todos mis caminos te son conocidos. Aleluya. Eso es un salmo que me encanta. Aleluya. Dios dirige a sus hijos con claridad. Las instrucciones que recibió Ananías fueron específicas. ¿Qué nos enseña? Cuando Dios nos llama a una tarea, también nos guía y nos da la dirección necesaria para cumplirla. En Proverbios 3, del 5 al 6, reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará sus veredas. Aleluya. La oración es evidente de una vida transformada. El Señor dijo, porque he aquí, Él ora. Esta es una de las frases más hermosas del pasaje. Saulo, que antes perseguía a los creyentes, ahora estaba buscando a Dios en oración. Aleluya. Que esto nos enseña, una persona que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo desarrolla el deseo de hablar con Dios y depender de Él. Aleluya. Dios prepara tanto al que sirve como al que recibe. Aleluya. Mientras Dios preparaba a Saulo mediante la oración, también preparaba a Ananías para ir a ayudarlos. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Dios trabaja en ambas partes de la historia. Él prepara el corazón del que necesita ayuda y también el de que será usado para bendecir. Poderoso Dios, aleluya. La oración nos prepara para recibir lo que Dios tiene. Antes de recuperar la vista y comenzar su ministerio, Saulo pasó tiempo en oración. ¿Qué nos enseña? Antes de grandes bendiciones y nuevos comienzos, Dios muchas veces nos llama a buscar su rostro. En Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Que esto nos aplica a nuestras vidas. Confía en que Dios conoce cada detalle de tu situación. Poderoso Dios. Busca la dirección del Señor antes de tomar decisiones. Haz de la oración una prioridad diaria. Permite que Dios prepare tu corazón antes de recibir nuevas responsabilidades. Sé sensible cuando Dios te llame a ayudar a alguien. Aleluya. En Hechos 9:11 nos enseña que la oración marca el comienzo de una vida transformada. La frase "he aquí, él ora" revela que Saulo ya no era el mismo hombre. Su encuentro con Cristo produjo un cambio profundo en su corazón. La oración dejó de ser una simple práctica religiosa y se convirtió en una expresión de comunión con Dios cuando una persona se encuentra verdaderamente con Jesús. Nace en ella el deseo de buscar al Señor y depender de Él cada día. Poderoso Dios. Una vida transformada se reconoce por una vida de oración. Quien ha encontrado a Cristo no solo habla de Él, también habla con Él. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. En Hechos 9:12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Este versículo revela que Dios estaba preparando tanto a Saulo como a Ananías.
Mientras Ananías recibía instrucciones del Señor, Saulo también recibía una visión que le daba esperanza. Esto nos muestra que Dios siempre tiene el control y obra en el momento perfecto. Aleluya. ¿Qué nos enseña este versículo? Dios prepara el camino antes de responder nuestras necesidades. Aleluya. Antes de que Ananías llegara, Dios ya había mostrado a Saulo lo que iba a suceder. ¿Qué nos enseña? Dios nunca improvisa, Él prepara el camino y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Aleluya. En Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aleluya. Dios trae esperanza en medio de la espera. Saulo aún estaba ciego, pero Dios le dio una visión de que sería restaurado. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Aunque todavía no veamos la respuesta, Dios nos da promesas para fortalecer nuestra fe mientras esperamos. Aleluya. En Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aleluya. Dios usa una persona para bendecir a otra. Ananías fue el instrumento escogido para orar por Saulo. ¿Qué nos enseña? Dios puede usar nuestras manos, nuestras oraciones y nuestras palabras para traer sanidad, ánimo y restauración a otros. Aleluya. En Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Aleluya. La imposición de manos representa apoyo y bendición. Ananías podría sus manos sobre Saulo para que recobrara la vista. ¿Qué nos enseña? Dios puede obrar a través de actos de obediencia y del ministerio de otros creyentes para cumplir sus propósitos. Aleluya, santo eres. Dios cumple lo que promete. La visión que recibió Saulo se cumplió exactamente como Dios lo había mostrado. ¿Qué nos enseña? Podemos confiar plenamente en las promesas de Dios, porque Él siempre es fiel. Aleluya. En Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Lo dijo Él y no lo hará. Aleluya. ¿Qué nos aplica para nuestras vidas? Confía en que Dios está obrando aun cuando no lo veas. Aleluya. Aunque no lo puedas ver, poderoso Dios, aleluya. Espera con fe el cumplimiento de las promesas del Señor, aleluya. Permite que Dios te use para bendecir a otros. Sé obediente cuando el Señor te llame a servir, aleluya. Recuerda que Dios siempre llega a tiempo, aleluya. En Hechos 9:12 nos enseña que Dios nunca deja a sus hijos sin esperanza. Mientras Saulo esperaba en medio de la oscuridad, el Señor ya le había mostrado que la restauración estaba en camino. De la misma manera, cuando atravesamos tiempos difíciles, Dios ya está preparando la respuesta y obrando detrás de la escena. Aleluya. Nuestra tarea es confiar, perseverar y esperar en Él. Aleluya. Cuando Dios hace una promesa, también prepara el camino para cumplirla. Lo que hoy espera con fe, mañana podrás verlo con tus propios ojos. Aleluya. En Hechos 9:13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Aleluya. Este versículo nos muestra la reacción humana de Ananías. Él conocía la reputación de Saulo y tenía razones para sentir temor.
Sin embargo, este diálogo también nos enseña cómo Dios obra más allá de nuestros temores y de nuestra manera de ver las personas. Aleluya. Este versículo nos enseña, Dios comprende nuestros temores. Ananías expresó con sinceridad su preocupación al Señor. No ocultó lo que sentía. Que nos enseña, Dios nos invita a hablar con Él, con honestidad. Podemos presentarle nuestras dudas, preguntas y temores, porque Él nos escucha. Aleluya. En Salmo 6:2-8, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Aleluya. No debemos juzgar el futuro de una persona por su pasado. Aleluya. Ananías solo veía el perseguidor de la iglesia. Dios veía el futuro apóstol Pablo. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Muchas veces nosotros vemos el pasado de las personas, pero Dios ve el propósito que tiene para ellas. Aleluya. En 1 Samuel 16:7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Poderoso Dios. La fama de una persona no limita el poder de Dios. Saulo era conocido por hacer daño a los creyentes, pero eso no impidió que Dios lo transformara. ¿Qué nos enseña? No existe un pasado tan oscuro que la gracia de Dios no pueda perdonar, ni una vida tan difícil que Él no pueda restaurar. Aleluya. Dios nos llama a confiar más en su palabra que en nuestras experiencias. Ananías tenía información correcta sobre Saulo, pero Dios tenía un plan nuevo para él. Aleluya. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestra confianza debe estar en lo que Dios dice. Aleluya. No solo en lo que vemos o escuchamos. Aleluya. En Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aleluya. La obediencia requiere vencer el miedo. Aleluya. Aunque Ananías tenía temor, finalmente obedeció al Señor. ¿Qué nos enseña esto? La fe no significa ausencia de miedo, significa obedecer a Dios aun cuando sentimos temor. Aleluya. ¿Qué nos aplica para nuestras vidas? Habla con Dios con sinceridad sobre tus preocupaciones. No cierres la puerta a la transformación de nadie. Confía en el poder de Dios para cambiar vidas. Aleluya. Aprende a obedecer a Dios incluso cuando no entiendas completamente su plan. Mira a las personas con los ojos de la gracia y no solo con los recuerdos de su pasado. Aleluya. En Hechos 9:13 nos enseña que Dios ve posibilidades donde nosotros no vemos problemas. Ananías veía un perseguidor. Dios veía un siervo. Nosotros podemos ver un pasado lleno de errores, pero Dios ve un futuro lleno de propósitos. Cuando aprendemos a confiar en la visión de Dios más que en la nuestra, aleluya, somos capaces de participar en los milagros que Él quiere hacer en la vida de otros, aleluya. No permitas que el pasado de una persona te impida creer en el futuro que Dios puede darle. La gracia de Dios siempre es más grande que la historia de cualquier ser humano, aleluya. En Hechos 9:14, aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. En este versículo, Ananías continúa expresando al Señor la razón de su temor. Sabía que Saulo aleluya, había recibido autoridad para arrestar a los cristianos en Damasco.
Sin embargo, ya había decidido cambiar el corazón de aquel perseguidor. Aleluya. ¿Qué nos enseña este versículo? El poder humano nunca es mayor que el poder de Dios. Saulo tenía la autoridad de los principales sacerdotes, pero esa autoridad no podía impedir el plan de Dios. Aleluya. ¿Qué nos enseña? No importa cuán grande parezca la oposición, Dios sigue siendo el Rey soberano y su voluntad siempre prevalecerá. Aleluya. En Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra de nosotros? Aleluya. Dios puede cambiar el corazón de la persona más difícil. Ananías solo conocía a Saulo como un perseguidor, pero Dios ya lo había transformado. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Nunca debemos perder la esperanza por una persona. La gracia de Dios puede alcanzar al más rebelde y convertirlo en un instrumento para su gloria. Aleluya. Los creyentes pueden enfrentar oposiciones por su fe. El versículo habla de aquellos que invocan tu nombre, es decir, los seguidores de Jesucristo, que nos enseña seguir a Cristo puede traer dificultades, pero Él promete estar con nosotros y sostenernos. Aleluya. En Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Invocar el nombre de Jesús distingue al verdadero creyente. Aleluya. Los cristianos eran reconocidos porque invocaban el nombre del Señor. Que nos enseña, nuestra identidad debe estar en Cristo. No solo debemos llevar el nombre de cristiano, sino vivir una vida que honre ese nombre. Aleluya. En Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Dios protege el cumplimiento de su propósito. Aunque Saulo había llegado con autoridad para arrestar a los creyentes, los planes de Dios eran completamente diferentes. ¿Qué nos enseña? Ningún plan humano puede frustrar el propósito de Dios para nuestras vidas. En Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Jehová permanecerá. ¿Qué nos aplica a nuestras vidas? No permita que el miedo domine tu fe. Aleluya. Confía en que Dios tiene el control, aun cuando la oposición parezca fuerte. Ora por quienes aún no conocen a Cristo. Mantente firme en tu identidad como hijo o hija de Dios. Aleluya. Descansa en la certeza de que nadie puede detener el propósito de Dios. Aleluya. En Hechos 9:14 nos recuerda que la autoridad humana tiene límite, pero la autoridad de Dios es absoluta. Saulo llegó con cartas para encarcelar a los creyentes, pero terminó rindiendo su vida a Cristo. Esto nos enseña que cuando Dios decide intervenir, ninguna oposición, ningún poder de ninguna circunstancia pueden detener su obra. Lo que parece una amenaza para nosotros puede convertirse en un testimonio del poder transformador de Dios. Aleluya. Las autoridades humanas pueden abrir y cerrar puertas, pero solo Dios tiene el poder de transformar corazones y cumplir sus propósitos eternos. Aleluya. En Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aleluya. Este versículo es uno de los versículos más importantes del capítulo.
Dios responde a las dudas de Ananías, revelándole que Saulo ya no sería un perseguidor de la iglesia, sino un instrumento escogido para anunciar el evangelio. Este pasaje nos habla del llamado, la gracia y el propósito de Dios. Aleluya. ¿Qué nos enseña este versículo? Dios escoge a quien Él quiere. Dios llamó a Saulo, aunque su pasado estaba lleno de errores y persecución. ¿Qué nos enseña? Dios no llama a personas perfectas. Llama a personas dispuestas a ser transformadas por Él. Aleluya. En 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aleluya. Dios puede convertir un pasado de fracaso en un futuro de propósitos. Aleluya. Saulo pasó del perseguir a los cristianos a predicar el evangelio por todo el mundo. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Nuestro pasado no determina nuestro futuro. Cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, aleluya. Cuando ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, aleluya. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Somos instrumentos en las manos de Dios. El Señor dijo, instrumento escogido me es este. Aleluya. Enseñanza. Un instrumento no busca su propia gloria. Está disponible que el maestro lo use. Dios desea que también nosotros seamos útiles para su obra. En 2 Timoteo 2:21, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Nuestro llamado es dar a conocer el nombre de Jesús. La misión de Saulo era llevar el nombre de Cristo a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Todo creyente ha sido llamado a compartir el evangelio con su familia, amigos, vecinos y con quienes, aleluya, y con que quienes Dios ponga en su camino. Aleluya. En Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones. Aleluya. Dios tiene un propósito específico para cada vida. El llamado de Saulo era único, pero también cada creyente tiene una misión que cumplir. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Dios no salva a las personas solo para bendecirlas, sino también para usarla en la extensión de su reino. Aleluya. En Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué nos aplica a nuestras vidas? Cree que Dios puede usar tu vida sin importar tu pasado. Pon tus dones y talentos al servicio del Señor. Comparte el evangelio con amor y valentía. Descubre el propósito que Dios tiene para ti. Vive para glorificar a Cristo en todo lo que haces. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Gracias, Señor. La gloria y la honra es tuya, Padre. En Hechos 9:15 nos enseña que Dios no mira lo que fuimos, sino lo que podemos llegar a ser cuando nos rendimos a Él. Saulo era conocido como perseguidor, pero Dios lo llamó instrumento escogido. Eso nos recuerda que la gracia de Dios tiene el poder de cambiar nuestra identidad, restaurar nuestro corazón y darnos una misión. Aleluya. Cuando Dios llama a una persona, también la capacita para cumplir el propósito que ha preparado para ella. Aleluya. Dios nos llama a los capacitados. Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los que llama. Aleluya. Si te ha escogido, también te dará la fuerza, la sabiduría y la gracia para cumplir el propósito que ha puesto en tu vida. Aleluya. En Hechos 9:16,
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este versículo forma parte de la respuesta de Dios a Ananías acerca de Saulo. Después de decir que era un instrumento escogido, en Hechos 9:15, el Señor también revela que el ministerio de Saulo incluía sufrimiento por causa de Cristo. Esto nos enseña que seguir a Jesús implica privilegio, pero también compromiso y perseverancia. Aleluya. ¿Qué nos enseña este versículo? Seguir a Cristo implica sacrificio. Dios no ocultó a Saulo que enfrentaría dificultades. Esto nos enseña que el evangelio no promete una vida sin problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Aleluya. En Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Y eso es tan cierto, porque podemos pasar por situaciones, procesos, problemas, pero es tan diferente pasarla cuando el Señor está con nosotros. Es tan diferente a cuando uno no lo tiene, porque es tan diferente, bien diferente, de verdad que sí. Y gracias, Señor. El sufrimiento por Cristo tiene un propósito. El sufrimiento de Pablo no fue un castigo, sino parte del plan de Dios para extender el evangelio. ¿Qué nos enseña? Dios puede usar nuestras pruebas para fortalecer nuestra fe, moldear nuestro carácter y alcanzar a otras personas. En Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aleluya. Dios prepara a quienes llaman. Antes de comenzar su ministerio, Dios le mostró a Saulo que debía estar dispuesto a permanecer fiel aún en medio de las dificultades. ¿Qué nos enseña? Cuando Dios nos llama a servirle, también nos prepara para enfrentar los desafíos que vendrán. Aleluya. El amor por Cristo es más fuerte que el sufrimiento. A pesar de todo lo que sufrió Pablo, nunca dejó de predicar el evangelio. ¿Qué nos enseña? Cuando amamos verdaderamente a Jesús, permanecemos firmes aún en tiempos difíciles. Pablo es Saulo, porque el nombre de él era esos dos, Saulo, pero cuando vino a Cristo, pues el Señor decidió llamarle Pablo. Aleluya. Pero él tenía dos nombres, Saulo y Pablo. Aleluya. Saulo era cuando estaba en el mundo, entonces el Señor le decidió llamar Pablo. Aleluya. En Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Dios nunca abandona a quienes sufren por su nombre. Aunque Pablo enfrentó persecuciones, cárceles, azote y naufragio, el Señor siempre estuvo con él. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Las pruebas no son señal de que Dios no nos ha dejado. Muchas veces son la evidencia de que Él sigue obrando en nosotros. Aleluya. En Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Aleluya. Mi alma te alaba. Poderoso Dios. Aleluya. Deja decir ese 41:10. Y lo tengo aquí. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. ¿Qué nos aplica para nuestras vidas? No te desanimes cuando enfrentes pruebas por seguir a Cristo, aleluya. Permanece fiel aun cuando el camino sea difícil. Confía en que Dios tiene un propósito en cada prueba, aleluya. Recuerda que el Señor fortalece a quienes le sirven. Mantén tu mirada en Cristo y no en las circunstancias. Aleluya.
En Hechos 9:16 nos enseña que el llamado de Dios incluye tanto el privilegio de servir como el compromiso de perseverar. Pablo no fue llamado a una vida cómoda, sino a una vida completamente entregada a Cristo. Aleluya. Sin embargo, cada sufrimiento tuvo un propósito eterno. De la misma manera, cuando atravesamos pruebas por causa de nuestra fe, podemos confiar en que Dios está formando nuestro carácter, fortaleciendo nuestro testimonio y usando nuestra vida para su gloria. Aleluya. El sufrimiento por Cristo nunca es en vano. Aleluya. Dios usa cada prueba para fortalecer nuestra fe, cumplir su propósito y hacer resplandecer su gloria a través de nuestras vidas. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Santo eres. En Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Este versículo es uno de los más conmovedores del capítulo. Ananías venció su temor y obedeció a Dios al llamar a Saulo hermano. Mostró que Dios ya lo había aceptado como parte de su familia. Además, Saulo recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué nos enseña este versículo? La obediencia a Dios vence el miedo. Aleluya. Ananías tenía razones para temer a Saulo, pero decidió obedecer la voz del Señor, que nos enseña. Cuando obedecemos a Dios, Él puede hacer grandes cosas a través de nosotros, aun cuando sintamos temor. Aleluya. En Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. Aleluya. El perdón y el amor deben vencer el pasado. Ananías llamó a Saulo, hermano Saulo, que nos enseña, aunque Saulo había perseguido a la iglesia, fue recibido con amor porque Dios ya lo había perdonado. Nosotros también debemos aprender a perdonar y aceptar a quienes Cristo ha transformado. En Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Aleluya. Dios usa personas para bendecir a otras. Ananías fue el instrumento que Dios utilizó para ministrar a Saulo. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Dios quiere usar nuestras manos, nuestras palabras y nuestras oraciones para llevar bendición, consuelo y restauración a otros. El Espíritu Santo capacita para servir. Saulo no solo recuperó la vista, también fue lleno del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Para cumplir el propósito de Dios, no basta con tener conocimiento. Necesitamos el poder y la dirección del Espíritu Santo. Aleluya. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Dios restaura completamente. Saulo recuperó la vista física y comenzó una nueva etapa en su vida espiritual. ¿Qué nos enseña? Cuando Dios restaura, lo hace de manera integral. Él sana, perdona, transforma y da un nuevo propósito. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Que esto aplica para nuestras vidas. Obedece a Dios aun cuando tengas temor. Aprende a perdonar y a recibir con amor a quienes Dios ha restaurado. Aleluya. Permite que Dios te use para bendecir a otras personas. Busca ser lleno del Espíritu Santo cada día. Confía en que Dios puede restaurar cualquier vida. Aleluya.
En Hechos 9:17 nos enseña que la obediencia de un creyente puede ser el comienzo de la restauración de otra persona. Ananías pudo haberse dejado dominar por el miedo, pero prefirió confiar en Dios. Aleluya. Gracias a esa obediencia, Saulo recibió sanidad, fue lleno del Espíritu Santo y comenzó el camino que lo llevaría a convertirse en el apóstol Pablo. Esto nos recuerda que Dios sigue buscando hombres, mujeres dispuestos a obedecer para llevar esperanza, restauración y el amor de Cristo a los demás. Aleluya. Cuando obedecemos la voz de Dios, nos convertimos en instrumento de sanidad, restauración y esperanza para quienes Él pone en nuestro camino. Aleluya. En Hechos 9:18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Aleluya. Este versículo describe el momento en que Dios completa la restauración de Saulo. Recuperó la vista, fue bautizado y comenzó una nueva vida como discípulo de Jesucristo. Es un símbolo del poder transformador de Dios. Aleluya. ¿Qué nos enseña este versículo? Dios puede quitar la ceguera espiritual. Aleluya. Las escamas que cayeron de los ojos de Saulo representaban no solo la recuperación de su vista física, sino también la apertura de sus ojos espirituales. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Solo Cristo puede abrir nuestros ojos para comprender la verdad de su palabra y conocer su voluntad. Aleluya. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Aleluya. Dios restaura completamente. Saulo no recibió una restauración parcial de lo. Aleluya. Dios le devolvió la vista y comenzó una nueva vida. ¿Qué nos enseña? Cuando Dios obra, restaura lo que parecía perdido y hace nuevas todas las cosas. Aleluya. En Joel 2:25, yo os restituiré los años que comió la arruga. La obediencia es una respuesta al encuentro con Cristo. Después de recuperar la vista, Saulo fue bautizado. Aleluya. ¿Qué nos enseña? El bautismo no lo salvó, sino que fue una expresión pública de la transformación que ya había ocurrido en su corazón y de su decisión de seguir a Cristo. Aleluya. En Mateo 28:19, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La transformación debe ir acompañada de un compromiso. Saulo no volvió a su antigua manera de vivir. Desde ese momento comenzó una nueva etapa de obediencia a Dios. Aleluya. ¿Qué nos enseña? Un encuentro con Cristo produce cambios visibles en nuestra manera de vivir. Aleluya. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Dios puede cambiar una vida en un instante. El hombre que salió para perseguir a la iglesia ahora era un discípulo dispuesto a obedecer al Señor. Aleluya. ¿Qué nos enseña? No importa cuán lejos esté una persona de Dios, su poder puede transformar cualquier corazón. Aleluya. ¿Qué nos aplica para nuestras vidas? Pide al Señor que abra tus ojos espirituales. Permite que Dios restaure cada área de tu vida. Si has entregado tu vida a Cristo, vive en obediencia a su palabra. Da testimonio público de tu fe con una vida transformada.
Cree que Dios todavía hace milagros y cambia corazones. Aleluya. En Hechos 9:18 nos enseña que cuando Jesús transforma una vida, la oscuridad da paso a la luz, la ceguera y la visión, y el viejo hombre a una nueva creación. La recuperación de la vista de Saulo simboliza que ahora podía ver con claridad quién era Cristo y cuál era el propósito de Dios para su vida. Su bautismo confirmó públicamente esa transformación. Así también Dios desea abrir nuestros ojos espirituales para que vivamos conforme a su voluntad y reflejemos su gloria. Aleluya. Cuando Cristo abre nuestros ojos espirituales, dejamos de vivir guiados por nuestras propias ideas y comenzamos a caminar a la luz de su verdad. La verdadera transformación siempre produce una vida de obediencia y testimonio. Aleluya. En Hechos 9:19, y culminamos. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aleluya. Este versículo marca el comienzo de una nueva etapa en la vida de Saulo. Después de su encuentro con Cristo, de recuperar la vista y ser bautizado, Dios también restauró sus fuerzas físicas y lo integró a la comunidad de creyentes. ¿Qué nos enseña este versículo? Nos restaura tanto lo espiritual como lo físico. Después de 3 días sin comer ni beber, Saulo necesitó alimentarse para recuperar su fuerza. ¿Qué nos enseña? Dios se interesa por toda nuestra vida. Él cuida nuestra alma, pero también de nuestro cuerpo. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Después de una experiencia con Dios, necesitamos fortalecernos, aleluya. Saulo había vivido un encuentro sobrenatural, pero también necesitaba recuperar sus fuerzas para cumplir la misión que Dios le había dado. ¿Qué nos enseña? Dios nos fortalece para servirle. Él no nos llama a caminar con nuestras propias fuerzas, sino con las que Él nos da. En Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. La vida cristiana no se vive en soledad. Saulo permaneció con los discípulos en Damasco. ¿Qué nos enseña? Dios nos creó para vivir en comunión con otros creyentes. Aleluya. La iglesia es una familia donde encontramos apoyo, enseñanza y crecimiento espiritual. En Hebreos 10:24-25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Aleluya. Dios transforma enemigos en hermanos. Los mismos discípulos que antes hubieran huido de Saulo, ahora los recibían como parte de la familia de la fe. Aleluya. ¿Qué nos enseña? El evangelio derriba las barreras del pasado y une a las personas en el amor de Cristo. En Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz. El crecimiento espiritual es un proceso. Aleluya. Saulo no comenzó inmediatamente su gran ministerio. Primero pasó tiempo con los discípulos, aprendiendo y fortaleciéndose. ¿Qué nos enseña? Dios desea que crezcamos espiritualmente antes de asumir mayores responsabilidades. La madurez se desarrolla con el tiempo, la enseñanza y la comunión. ¿Qué nos aplica para nuestras vidas? Aleluya. Permite que Dios restaure todas las áreas de tu vida. Busca fortaleza en el Señor cada día. Valora la importancia de congregarte y compartir con otros creyentes. Aleluya. Aprende de hermanos maduros en la fe.
Recuerda que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. Aleluya. En Hechos 9:19 nos enseña que la transformación no termina con la conversión. Allí comienza una nueva vida de crecimiento, comunión y fortalecimiento. Dios no dejó a Saulo solo después de su encuentro con Cristo. Lo restauró, lo fortaleció y lo rodeó de una comunidad de creyentes que sería importante en su desarrollo espiritual. Así también Dios quiere que caminemos acompañados por nuestra familia de la fe, creciendo cada día en el conocimiento y en la gracia del Señor. Aleluya. Cuando Dios transforma una vida, también la fortalece y la integra a su familia. En la comunión con otros creyentes encontramos apoyo para crecer y cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Aleluya. Mi alma te alaba. Poderoso Dios, aleluya. Santo eres. Poderoso Dios. También relata milagros realizados por Pedro. Aleluya. Esta historia es muy bien buena, que de verdad que me gustó. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Jesús se identifica con su pueblo. Dios usa personas comunes para cumplir su propósito. Dios tiene un propósito para cada persona. Aleluya. La transformación verdadera produce un cambio de vida. La iglesia crece cuando vive en la presencia de Dios. Aleluya. Dios sigue obrando con poder. Aleluya. Hechos 9 enseña que el encuentro con Jesucristo transforma la vida. Dios puede cambiar a cualquier persona, usar creyentes comunes para cumplir su voluntad y convertir incluso un pasado de oposición de una vida de servicio. También muestra que la iglesia crece cuando permanece fiel a Dios y que Él sigue obrando con poder para cumplir sus propósitos. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Quise traerle esta reflexión. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Aleluya. Santo eres. Poderoso Dios, aleluya. Santo, santo. Poderoso Dios, aleluya. Santo eres. Bueno, hemos llegado al final de nuestra reflexión bíblica. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el tiempo que nos permitió compartir y por las enseñanzas que hemos recibido de su palabra. Que el ejemplo de la transformación de Saulo nos inspire a vivir cada día más cerca del Señor. Aleluya. Confiando en que Él sigue obrando en nuestras vidas y cumpliendo sus propósitos. Llevemos lo aprendido a nuestros hogares, nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestra familia, siendo testigos del amor y la gracia de Jesucristo. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Que Dios los bendiga, los guarde, los acompañe durante su caminar. Esperamos encontrarnos nuevamente para seguir, ¿verdad?, creciendo juntos en el conocimiento de su palabra. En el próximo, aleluya, mi alma te alaba. Poderoso Dios, aleluya. Antes de despedirme, ¿verdad?, quiero hacer una pequeña oración para entonces así, si necesitan alguna petición, pueden escribirla por ahí, que estaremos orando por ella. Poderoso Dios, compartan el video para que otras personas sean de bendición, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús. Y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, aleluya, te damos gracias por este tiempo de comunión y reflexión de tu palabra.
Aleluya. Gracias por hablarnos, fortalecernos y recordarnos que tu gracia tiene el poder de transformar vidas. Aleluya. Te pedimos que nos ayude a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Danos la valentía, Padre, para obedecerte, la sabiduría para tomar buenas decisiones y un corazón dispuesto a servirte cada día. Aleluya. Ahora te presento cada familia, Padre, cada hogar. Te pido que el que esté enfermo, que tú lo sanes, Padre. Al que esté en necesidad, que tú le suplas, Padre. Aleluya. Aleluya. Te pedimos por cada hogar, por cada familia, por cada país, por cada gobierno. Aleluya. Mira el país Venezuela, Padre, te lo presento. Que tú des fuerza, fortaleza. Que tú supla, que tú... Aleluya. Poderoso Dios, aleluya, Padre. Aleluya. Cúbrelos, Padre. Aleluya. Y gracias, Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, poderoso. Gracias por lo que hiciste. Gracias por lo que harás. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Te presento cada necesidad, Padre. Aleluya. Cada familia, cada hijo, cada situación, cada proceso, Padre. Y gracias porque siempre estás con nosotros como poderoso gigante, Padre. Y quita de nosotros lo que no te agrade, Padre, que siempre quedes tú con nosotros, que solamente quedes tú, aleluya, en nuestras vidas. Y gracias, Padre, gracias. Todo te lo pedimos, ahora vamos a despedirnos, pero no de tu presencia, porque tu presencia siempre estás con nosotros, aleluya. Todo te lo pedimos orando en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos veremos, si Dios permite, en la próxima reflexión. Lo que el Señor quiera hablarnos, ¿verdad? Lo que el Señor nos dé para entonces traer. Dios los bendiga, Dios los guarde. Compartan el video, ¿verdad? Para que sea de bendición para otras familias. Se les ama mucho. Dios los bendiga. Bye bye. Aleluya. Santo eres. Gracias, Señor.